El sol de la mañana se derramaba con una suavidad dorada sobre el cielo de Puebla, una ciudad que latía con la energía de una historia centenaria y un presente caótico. Las calles del centro histórico ya vibraban con el murmullo de los comerciantes abriendo sus puestos de talavera, el aroma a semitas y chiles en nogada que se escapaba de las cocinas, y el rugido intermitente de los motores de Ubers y Didi que se abrían paso entre el tráfico. En medio de ese torbellino de vida, una joven de unos 22 años caminaba por la acera, aferrada a una bolsa de tela que llevaba colgada del hombro. Su nombre era Sofía Ramírez, una estudiante universitaria en su último año, conocida en su facultad por su amabilidad, su sencillez y una sonrisa que parecía regalar sin esfuerzo a cualquiera que se cruzara en su camino. Aquella mañana, Sofía se dirigía a la universidad para entregar el borrador final de su tesis, un proyecto en el que había invertido meses de desvelos y un esfuerzo casi sobrehumano. Vestía una sencilla camisa blanca y unos pantalones de gabardina negros. Su cabello estaba recogido en una coleta pulcra y sus pasos eran ligeros, casi saltarines. No había en el aire ninguna premonición, ninguna sombra que le advirtiera que ese día, en apariencia ordinario, estaba a punto de fracturar su vida o, como mínimo, de convertirla en el tema de conversación de toda una nación. Cuando llegó al cruce cerca del Zócalo, el sonido agudo de un silbato rasgó el aire. Un agente de tránsito detenía a varios motociclistas que, al parecer, habían ignorado las marcas del carril. Entre ellos, sin darse cuenta, también estaba Sofía, quien, apurada, había comenzado a cruzar la calle sin percatarse de que el semáforo peatonal acababa de cambiar a un rojo parpadeante. El policía le hizo una seña enérgica con la mano, ordenándole que se detuviera. «Oiga, señorita, venga para acá», gritó el oficial. Sofía se detuvo en seco, confundida. Miró a ambos lados, asegurándose de que no venía ningún coche, y se acercó con cautela. El policía era un hombre corpulento, enfundado en un uniforme impecable y con unas gafas de sol de aviador que le ocultaban la mitad del rostro. En la placa sobre su pecho izquierdo se leía el nombre, Oficial Morales. «Sí, oficial». «¿Qué sucede?», preguntó Sofía con un tono respetuoso. «Usted acaba de cruzar con el semáforo en rojo». «¿Acaso no ve las señales?», espetó él, con una voz afilada que no admitía réplica. «Ay, disculpe, oficial. De verdad, no me di cuenta, voy con prisa. Creí que todavía estaba en verde. Le pido una disculpa, no volverá a pasar». El oficial Morales entornó los ojos, recorriendo a Sofía con la mirada de arriba a abajo. Por alguna razón, esa inspección visual la hizo sentir profundamente incómoda. Había algo en su aura que no encajaba, no era la mirada de un agente que impone la ley, sino más bien la de alguien que calcula, que juzga con una prisa depredadora. «¿Estudiante universitaria?», preguntó, ahora con un tono que destilaba una condescendencia apenas disimulada. «Sí, oficial. Voy a la universidad a entregar mi tesis». «De hecho, ya voy algo tarde», respondió Sofía en voz baja, esforzándose por mantener la compostura y el respeto. El oficial Morales soltó una risita seca. «J.E., el pretexto de siempre. Todo el que comete una infracción dice que tiene prisa. Pero bueno, sabes que cruzar en rojo amerita una multa, ¿verdad?» «Sí, oficial, lo entiendo», contestó Sofía, sintiendo un nudo en el estómago. «Si lo entiendes, entonces sabes que hay consecuencias. A ver, tu identificación». Su voz se había vuelto más dura, más autoritaria. Sofía, con manos temblorosas, sacó su cartera de la bolsa y le entregó su INE. El policía la examinó un instante y luego, en un gesto deliberado, se la guardó en el bolsillo de la camisa. «Luego la recoges en la comandancia», dijo, haciendo una pausa para clavarle de nuevo esa mirada inquisitiva. «A menos que quieras que esto sea más rápido». «¿Más rápido?». «¿Cómo, oficial?», preguntó Sofía, genuinamente confundida. El oficial Morales esbozó una sonrisa casi imperceptible. «Pues, ya sabes. Sin tener que ir a juicio, sin tanto papeleo. Pero claro, eso depende de si quieres cooperar o no». Sofía frunció el ceño. «¿Cooperar? ¿A qué se refiere?». «Ah,
no te hagas la inocente. Sabes perfectamente a qué me refiero. Su voz bajó de volumen, pero se volvió más gélida. Dio un pequeño paso hacia ella, obligándola a retroceder instintivamente. Varias personas que pasaban por ahí comenzaron a reducir el paso, observando la escena con curiosidad. La situación se estaba volviendo tensa, insoportable. El corazón de Sofía latía con una fuerza desbocada. Conocía de sobra las historias sobre agentes corruptos, sobre la infame mordida, pero jamás imaginó que le tocaría vivirlo en carne propia. Oficial, de verdad no entiendo. Si tengo que ir a un juzgado o pagar una multa oficial, seguiré el procedimiento. No quiero meterme en problemas raros, respondió Sofía con firmeza, aunque su voz temblaba. De repente, el oficial Morales golpeó su libreta con la palma de la mano. ¿Qué estás diciendo? Me estás acusando de corrupto, de querer, mordida. Su grito atrajo la atención de más gente. Los vendedores de dulces y los conductores que esperaban el semáforo se giraron para ver. Sofía, sobresaltada, abrió los ojos como platos. No, oficial. Para nada. Solo dije que quiero seguir las reglas. Pero el policía, experto en manipular situaciones, torció la realidad a su antojo. Te estoy tratando bien y tú sales con que quiero hacer cosas raras. Carajo con las mujeres de ahora. Cometen la falta y encima se ponen prepotentes. Su voz era un trueno, áspera y acusadora. La gente empezó a murmurar. Algunos sacaron sus teléfonos y comenzaron a grabar. Sofía sintió que la cara le ardía, no de ira, sino de una vergüenza y un miedo paralizantes. Se mordió el labio y bajó la mirada, mientras el oficial Morales continuaba su teatro, invirtiendo los papeles para quedar como la víctima. Miren todos. A esta señorita la detuve por violar el reglamento y ahora resulta que me acusa de querer sobornarla. ¿Cómo va a progresar este país si ni los universitarios respetan a la autoridad? Se oyeron algunas risas entre la multitud. Hubo quien lo apoyó con un gesto de cabeza, pero la mayoría solo quería disfrutar del drama callejero. El corazón de Sofía se sentía como si lo estuvieran estrujando. Intentó explicarse, pero su voz se ahogó en el bullicio creciente. Oficial, yo no dije eso. Se lo juro. Ya, cállate. Ahora mismo me acompañas al puesto de control. Sin esperar respuesta, el policía la agarró bruscamente del brazo. Sofía soltó un pequeño grito de sorpresa y dolor. Señor, no me toque, por favor. Pero el agarre se hizo más fuerte. La gente comenzó a sentirse incómoda, pero la mayoría se limitó a observar, temerosos de involucrarse con la policía. Un par de señoras en la acera susurraron, pobrecita la muchacha. Pero sí de verdad tuvo la culpa, pues ni cómo ayudarla. Sofía estaba al borde de las lágrimas. Intentó zafarse, pero fue inútil. El policía le estaba arrastrando literalmente hacia un pequeño módulo de vigilancia al borde de la plaza. En su cabeza, la vergüenza y el miedo se mezclaban en un cóctel tóxico. Quería gritar, quería defenderse, pero su cuerpo estaba rígido. Se sentía como si le estuvieran arrastrando hacia la destrucción de su reputación, en público, a la vista de todos. En un instante, su vida sencilla se había hecho añicos. Entre la multitud, una motocicleta se detuvo. Un hombre de complexión atlética descendió con calma. Un uniforme pixelado, distintivo del ejército mexicano, se ajustaba a su cuerpo, aunque sin los adornos llamativos de un alto rango. Llevaba una gorra, y su rostro, aunque sereno, era de facciones firmes. En la insignia de su pecho se leía, Sargento Segundo Sergio Vargas. Sergio acababa de regresar de una comisión corta y pasaba por ahí por casualidad cuando vio el tumulto. Observó la escena desde lejos por un momento. Su ceño se frunció al ver a un policía arrastrando a la fuerza a una joven. Esto no está bien, murmuró para sí mismo. Sin embargo, Sergio sabía que, como miembro del ejército, no podía intervenir a la ligera. Existían límites éticos y protocolos entre las Fuerzas Armadas y la policía, especialmente en un espacio público. Pero cuando escuchó el grito ahogado de Sofía pidiendo que la soltaran,
Su conciencia se negó a permanecer en silencio. Se acercó con paso decidido. Disculpe, oficial. ¿Hay algún problema aquí? Su voz era tranquila pero resonaba con autoridad. El oficial Morales se giró bruscamente. ¿Y usted quién es? No se meta, esto es asunto mío. Esta muchacha violó el reglamento y le faltó al respeto a un oficial. Sergio observó la situación con ojos agudos, manteniendo la calma. Solo pregunto, oficial. Si hubo una infracción, se puede resolver de buena manera. No veo la necesidad de jalonearla así. El oficial Morales resopló. Yo soy el que está a cargo aquí. ¿Usted qué es? Militar. No venga a enseñarme cómo hacer mi trabajo. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Algunos curiosos empezaron a animar en voz baja, mientras otros contenían la respiración. Sofía miró a Sergio con los ojos llenos de lágrimas, como si hubiera encontrado un faro en medio de la tormenta. Sergio solo le dedicó un leve asentimiento, una señal para que mantuviera la calma. Está bien, señor policía, dijo Sergio, con una voz suave pero imponente. Solo le pido que todos mantengamos la ética. Si hay un problema, se puede discutir sin avergonzar a nadie en público. Especialmente a una mujer. La ira del oficial Morales se encendió. Ya sé cómo son los soldaditos como tú. Se creen los defensores del pueblo, pero no tienen ni idea de lo que pasó. Esta es una mujer insolente. Y yo tengo el derecho de hacer cumplir la ley. Pero antes de que pudiera seguir, uno de los espectadores gritó, oiga, oficial, yo lo grabé todo desde el principio. La chava no se resistió, usted fue el que empezó a gritarle. De repente, la atmósfera cambió. La gente comenzó a acercarse más. Varios levantaron sus teléfonos, grabando desde diferentes ángulos. El oficial Morales se veía nervioso, aunque intentaba mantener una fachada de autoridad. Sergio se mantuvo erguido, sin desafiarlo, pero claramente protegiendo a Sofía, que se había refugiado instintivamente detrás de él. Ya, oficial. Mejor vamos todos al módulo. Yo puedo servir de testigo para que no haya malentendidos. El tono de Sergio era tranquilo, pero contenía una fuerza moral que era difícil de ignorar. Frente a la mirada de docenas de personas y las lentes de varios celulares, el oficial Morales no tuvo muchas opciones. Inhaló profundamente y se giró con una mirada cínica. Como quieran. Vamos al módulo. Pero detrás de su aparente calma, su furia hervía. No le gustaba que lo desafiaran, y menos un militar en público. En su interior, juró, te vas a arrepentir de haberte metido, soldadito de plomo. Mientras tanto, Sofía solo podía caminar detrás de ellos con pasos temblorosos. Cada mirada que sentía sobre ella le oprimía el pecho. No sabía si sentirse agradecida por la ayuda o aterrada porque la situación se había complicado aún más. Pero una cosa era segura, aquella ya no era una mañana cualquiera. Era el comienzo de una historia viral que sacudiría a su pequeña ciudad, revelando el verdadero rostro del poder, el orgullo y el valor. El aire dentro del módulo de policía se sentía denso y viciado. No había aire acondicionado, solo un viejo ventilador de pedestal que chirriaba en una esquina. El oficial Morales se desplomó en una silla de plástico, encendió un cigarrillo y sopló el humo hacia la ventana abierta. Mientras tanto, Sofía permanecía de pie junto al escritorio, rígida, con la cabeza gacha y aferrada a su bolsa con todas sus fuerzas. A su lado, el sargento Sergio Vargas se mantenía erguido, observando al policía sin ninguna expresión en el rostro. Varios de los ciudadanos que habían grabado el incidente se agolparon en la entrada del módulo, otros esperaban afuera, expectantes. La tensión era palpable, pero una especie de curiosidad morbosa los mantenía allí. El oficial Morales miró a Sergio por el rabillo del ojo y dijo con un tono helado, a ver, sargento, para que le quede claro, esta es jurisdicción de la policía. Así que le pido que no se meta más de la cuenta. Sergio mantuvo la calma. Entiendo perfectamente, oficial. Pero mi única intención aquí es asegurar que no se violen los derechos de un civil.
Vi cómo jalaron a la señorita a la fuerza, a pesar de que ella parecía dispuesta a cooperar. Morales tamborileó los dedos sobre la mesa. ¿Cooperar? Cruzó con el semáforo en rojo y se puso a la defensiva. Si no le hablaba con firmeza, esta gente nunca aprende. Sofía intentó hablar, su voz apenas un susurro. Oficial, yo no me resistí. Solo dije que quería seguir el procedimiento oficial. Pero Morales la interrumpió con un golpe seco en la mesa. Silencio. Usted es la que ha causado todo este alboroto. Quedó claro que usted es la culpable. Sergio dio un paso al frente. Su mirada era penetrante, pero su voz se mantuvo baja. Oficial, por favor, háblele con respeto. La señorita tiene derecho a explicarse. Nosotros somos servidores públicos, protectores del pueblo, no sus dueños. Un silencio repentino cayó sobre el pequeño espacio. Incluso el zumbido del ventilador pareció convertirse en el siseo de una serpiente. El oficial Morales apagó su cigarrillo aplastándolo contra el cenicero y miró fijamente a Sergio. Ah, sí. ¿Ahora vienes a darme lecciones sobre mi trabajo? ¿Crees que todos los militares son unos santos? Ja. También sé de muchos de ustedes que abusan de ese uniforme. La frase fue como un latigazo. Pero Sergio no se inmutó. Respiró hondo y respondió lentamente. No estoy defendiendo una institución, oficial. Estoy defendiendo a una persona. Y sé perfectamente que no todos los policías son como usted. La mirada fue un puñal. Por un instante, el rostro del oficial Morales se contrajo en una mueca de tensión. Sin embargo, la disipó con una risa cínica. Vaya, qué poético. Pero aquí la autoridad soy yo. Y no me importa si eres militar o un simple civil. Si yo digo que alguien es culpable, es culpable. Sergio sonrió levemente. La autoridad sin responsabilidad es solo abuso de poder, oficial. Esas palabras hicieron que varios de los curiosos que escuchaban desde afuera murmuraran entre ellos. Órale, qué bien, le contestó el sargento. Mientras tanto, Sofía solo podía mantener la cabeza baja, su cuerpo temblaba sin control. No sabía qué hacer, atrapada entre el miedo y un incipiente alivio. Cada vez que escuchaba la voz de Sergio, una extraña sensación de seguridad la envolvía, como si un muro invisible la protegiera de las miradas crueles del mundo. De repente, el sonido de una notificación de celular resonó con fuerza desde el exterior. Ting. El teléfono de uno de los espectadores. El hombre gritó, oigan, el video ya se hizo viral. Ya está en todos lados, en TikTok, en Facebook. Los comentarios están que arden. Morales se giró de golpe. ¿Qué? El hombre sonrió con picardía. Sí, oficial. El video ya tiene miles de vistas. Todos dicen que pobrecita la chava. Hasta están etiquetando a la Secretaría de Seguridad Pública. El rostro del oficial Morales se tornó pálido. Se puso de pie bruscamente, sus ojos moviéndose con nerviosismo. ¿Quién lo subió? Bórrenlo ahora mismo. Se los ordeno. Pero su orden solo tuvo el efecto contrario. Más gente se acercó, con los teléfonos en alto, grabando sin cesar. El murmullo afuera del módulo se convirtió en un clamor, una señal inequívoca de que la noticia había estallado. Sergio observó la situación con cautela. Sabía que el problema había escalado a otro nivel. Ya no se trataba de una simple infracción de tránsito. Ahora tocaba el honor de las instituciones y la confianza del público. Oficial, dijo con calma. Si el video ya está circulando, la mejor estrategia no es amenazar a la gente. Es explicar la verdad. Si usted cree que actuó correctamente, deje que el público juzgue. Qué fácil lo dices. El público no entiende de reglamentos. Solo ven lo que quieren ver. Sergio lo miró directamente a los ojos. A veces el problema no es lo que se ve, sino la actitud con la que se actúa. El oficial Morales apretó los puños. Su rostro estaba rojo de ira y vergüenza.
Se sentía acorralado. Frente a los ciudadanos, frente a un militar y ahora, frente a la cámara implacable de la opinión pública. Sofía, lentamente, se armó de valor para hablar. Oficial, solo quiero pedirle una disculpa si cometí una falta. Pero le aseguro que yo nunca dije que usted me estaba pidiendo dinero o algo raro. Solo quería seguir el procedimiento oficial. Su voz suave hizo que algunos de los presentes guardaran silencio. Sergio se giró hacia ella, dándole un pequeño gesto de aprobación, pero eso solo hizo que Morales se sintiera aún más acorralado. Ya basta. Ustedes dos se pusieron de acuerdo para hundirme. El soldadito santurrón y la mosquita muerta. Los voy a reportar con sus superiores. Sergio suspiró. Adelante, oficial. Todos tenemos superiores. Pero estoy seguro de que a su superior no le gustará ver un video de usted jaloneando a una mujer en público. ¿Me estás amenazando? Sergio no respondió. Simplemente se quedó quieto, mirándolo fijamente, como una roca en medio de la tormenta. Su calma fue lo que finalmente hizo que Morales perdiera el control. Fuera de aquí. Usted no tiene nada que hacer aquí, gritó. Pero antes de que Sergio pudiera moverse, una figura apareció en la puerta. Era un hombre vestido de civil, pero con un chaleco que decía policía de tránsito y una gorra azul oscuro. Parecía más joven, pero su semblante era severo. Oficial Morales, su voz era firme y autoritaria. Todas las miradas se posaron en él. Explíqueme qué está pasando aquí. El oficial Morales se quedó helado. Jefe Teniente Ríos. Es solo un pequeño malentendido, señor. Pero el teniente ya sabía algo. Al parecer, acababa de ver el video que circulaba en un grupo interno de la policía. Lo miró con dureza. No soy ciego, Morales. Ya vi el video. ¿Sabes que esto puede convertirse en un problema muy grande? El rostro de Morales se volvió aún más pálido. Pero, señor, el video no cuenta toda la verdad. El video es claro. Fuiste grosero con una ciudadana. Incluso se te oye decir cosas ofensivas. ¿Eres consciente de que llevas puesto un uniforme? Sofía lo miró, sorprendida. No esperaba que otro policía reprendiera a su propio colega. Sergio se cuadró respetuosamente ante el teniente Ríos. Gracias por intervenir directamente, señor. Ríos asintió levemente. Solo me aseguro de que nadie se sienta por encima de la ley, ni siquiera mis propios elementos. Luego se dirigió a Sofía. Señorita, le pido una disculpa en nombre de la corporación por el comportamiento de nuestro oficial. Tenga por seguro que esto será investigado conforme al reglamento. Sofía, sintiendo un inmenso alivio, estuvo a punto de llorar. Gracias, señor. Pero Morales aún intentó defenderse. Jefe, no les crea tan rápido. A la gente le encanta difamar. Y este militar se metió donde no lo llamaban. Yo solo estaba haciendo mi trabajo. Ríos suspiró con pesadez. Morales, hiciste tu trabajo con el estilo de un gandalla. Te lo he dicho 1000 veces, somos servidores públicos, no matones. Estás avergonzando a la institución. La frase avergonzando a la institución cayó como un martillo. Todos los que escucharon sabían que esas eran palabras mayores. Sergio permaneció en silencio, pero en su interior sintió un gran alivio. Finalmente, la balanza de la justicia se inclinaba un poco. Sin embargo, sabía que el caso no había terminado. Afuera, el video seguía propagándose, y los medios de comunicación no tardarían en oler la sangre. Ríos invitó a Sofía a sentarse. Por favor, descanse un momento, señorita. Le tomaremos su declaración. Si es necesario, yo mismo la llevaré a su casa. Sofía asintió lentamente. Mientras tanto, Sergio se despidió. Creo que mi labor aquí ha terminado, señor. Solo quería asegurarme de que no se abusara de una ciudadana. Sin embargo, Ríos lo detuvo. Un momento, sargento.
¿Podría darme su nombre y su unidad? Sargento segundo Sergio Vargas. Ya 25º Batallón de Infantería, respondió de forma concisa, haciendo un saludo militar. Ríos le devolvió el saludo. Gracias por su actitud, sargento. Si todos los elementos de seguridad tuvieran su champo, quizá no tendríamos videos virales como este. Sergio sonrió levemente. Ojalá esto sirva de lección para todos, señor. Incluyéndome. Después, se giró hacia Sofía. Señorita, cuídese mucho. Y no permita que este incidente la haga desconfiar de todas las autoridades. Todavía hay mucha gente buena ahí fuera. Sofía lo miró, su voz apenas un susurro. Gracias, sargento. No sé qué habría pasado si usted no hubiera llegado. Sergio solo asintió y salió del módulo con paso tranquilo. Afuera, la gente le dedicó un aplauso espontáneo y silencioso. No porque fuera militar, sino porque su actitud había demostrado un valor que no necesitaba de la violencia. Mientras tanto, el oficial Morales se quedó sentado en su silla, inmóvil. Su cigarrillo había caído al suelo, apagándose lentamente. Tenía la mirada perdida, la mente en blanco. Sabía que todo había cambiado. Su nombre y su rostro probablemente circularían por todo Internet. Y esta vez, no había forma de ocultarlo. Esa tarde, la noticia del policía que humilla a universitaria y es confrontado por militar ya era la portada de todas las redes sociales. Cientos de miles de vistas, miles de comentarios. Algunos de indignación, otros de orgullo. Los nombres de Sofía y Sergio se mencionaban como símbolos de una pequeña justicia en medio de la desconfianza pública hacia las autoridades. Pero detrás de todo el alboroto, sus vidas apenas comenzaban a entrar en un nuevo y complicado capítulo. Habían pasado 3 días desde el incidente en el Zócalo, pero el eco del escándalo seguía resonando con fuerza. Las redes sociales estaban inundadas con el video de 2 minutos y 30 segundos, una joven humillada en público por un policía prepotente, y un militar que intervenía para defenderla. Los hashtags Justicia para Sofía y Héroe de Puebla eran tendencia nacional. Para Sofía, dormir se había convertido en un lujo inalcanzable. Cada vez que desbloqueaba su teléfono, una avalancha de notificaciones la recibía, mensajes, comentarios, solicitudes de amistad e incluso llamadas de periodistas. Algunos la elogiaban por su valentía, pero otros, los cínicos de siempre, la acusaban de buscar fama. En la soledad de su pequeño cuarto de estudiante, Sofía se sentó al borde de la cama. Tenía los ojos hinchados por el insomnio y el cabello revuelto. Contempló la pantalla del celular, que mostraba cientos de mensajes sin leer. Uno, de una cuenta anónima, le heló la sangre: cuídate mucho, niña. Ese policía tiene amigos en todos lados. No creas que estás a salvo. El mensaje hizo que se le erizara la piel. Apagó la pantalla de golpe y miró por la ventana entreabierta. El cielo de la tarde estaba encapotado, como si contuviera la respiración junto con ella. Sobre su escritorio, su tesis, por la que tanto había luchado, yacía intacta. Su motivación parecía haberse sepultado bajo la avalancha de atención, amenazas y comentarios. Pero en medio de esa ansiedad, un nombre no dejaba de aparecer en su mente: Sargento segundo Sergio Vargas. El hombre del uniforme verde que había aparecido de la nada y lo había cambiado todo. No había tenido noticias de él, pero un periodista le había comentado que el ejército y la policía estatal estaban coordinando una investigación. No solo se trataba de la falta disciplinaria del oficial Morales, sino también de la protección de la víctima. Mientras tanto, en el cuartel del 25º Batallón de Infantería, la atmósfera no era menos tensa. Sergio estaba sentado en la oficina de su superior, el capitán Herrera, un oficial de rostro severo pero de mirada justa. Así que, Vargas, dijo el capitán, examinando un informe sobre su escritorio. ¿Te involucraste en un incidente con un miembro de la policía en la calle? Sergio lo miró directamente. Afirmativo, mi capitán. Pero no hubo agresión ni abuso de autoridad de mi parte. Me limité a calmar la situación y a interceder por una ciudadana. El capitán Herrera asintió lentamente.
Ya vi el video. Actuaste con calma y respeto. Pero, ¿sabes? Hay muchos allá afuera a los que les encanta torcer la narrativa. Ya hay quienes dicen que buscabas protagonismo, que fue una provocación. Sergio respiró hondo. Estoy dispuesto a rendir mi declaración oficial, mi capitán. Simplemente no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo trataban a esa persona. Su comandante guardó silencio por un momento, y luego una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Eso es lo que me enorgullece de ti. Pero recuerda, en el mundo real, la verdad a veces pierde contra los intereses. Debemos ser prudentes. Entendido, mi capitán. A partir de hoy, serás llamado a la comandancia de la zona militar para una aclaración oficial. Y por ahora, mantén un perfil bajo. Los medios te están buscando como locos. Sergio asintió. Entendido. Al salir de la oficina, sintió el peso de la situación sobre sus hombros. No se arrepentía de lo que había hecho, pero era consciente de que ayudar a una joven desconocida había tenido consecuencias enormes. Ya no era solo un sargento. Ahora su nombre estaba ligado a un evento de alcance nacional. Esa tarde, Sofía recibió una llamada de un número desconocido. Dudó en contestar, pero al tercer timbrazo, descolgó. Bueno, dijo en voz baja. Buenas tardes, ¿hablo con la señorita Sofía Ramírez? Sí, ¿quién habla? Soy el capitán Herrera, del 25º Batallón. Soy compañero del sargento Vargas. Sofía se enderezó de inmediato. Ah, sí, capitán. ¿Qué sucede? Tranquila, no pasa nada malo. Solo quería informarle que el sargento Vargas está rindiendo su declaración oficial, por lo que no ha podido contactarla. Pero me pidió que le diera un mensaje, no tenga miedo. Nos aseguraremos de que esté protegida. Sofía se quedó en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Se mordió el labio para no sollozar. Gracias, capitán. Solo me preocupa que todo esto se vuelva en su contra. No se preocupe. Si usted mantiene la calma, el público sabrá quién tiene la razón. Y si necesita protección o asesoría legal, podemos coordinarlo. Después de esa llamada, Sofía miró la pantalla de su teléfono, donde ahora aparecía el nombre Capitán Herrera. Una extraña calidez le recorrió el pecho, una mezcla de alivio, respeto y una gratitud que no podía expresar con palabras. Esa noche, en su humilde casa en un barrio de Puebla, Sergio cenaba con su madre, la señora Elena, una viuda que aún daba clases de catecismo en la parroquia local. Lo miraba con preocupación. «Mijo, ¿lo que salió en las noticias de verdad eras tú?» La voz de su madre era suave, pero sus ojos delataban su angustia. Sergio sonrió con amargura. «Sí, mamá. Pero no te preocupes, solo ayudé a alguien». Su madre suspiró. «Hiciste bien, hijo. Pero el mundo de ahora es muy extraño. La gente con buenas intenciones a veces es la más atacada. Ten mucho cuidado, que no te quieran usar». Sergio asintió. «Sí, mamá. Solo quiero ser honesto». Su madre lo observó largamente y luego sonrió con tristeza. «Si eres honesto, Dios te cuidará. Pero recuerda, hijo, ayudar a la gente no es solo para que te vean las cámaras. A veces, la ayuda silenciosa es la más valiosa». Sergio bajó la mirada, meditando sus palabras. Sabía que su madre tenía razón. Pero este caso ya era un asunto público. No podía dar marcha atrás. Tenía que mantenerse firme, no por su reputación, sino por la justicia que ya había empezado a defender. Al día siguiente, un nuevo titular acaparó las noticias. La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla anunció que el oficial Morales había sido oficialmente suspendido de sus funciones mientras se llevaba a cabo una investigación interna. El comunicado oficial, leído frente a los medios, decía: «Agradecemos la cooperación del Ejército y de la ciudadanía. No toleraremos ninguna acción que manche el buen nombre de nuestra institución. El proceso se llevará a cabo con total transparencia.
Por otro lado, los medios comenzaron a enfocar el lado humano de la historia. La estudiante acosada que se hizo viral. ¿Quién es el militar que la defendió? Sargento Vargas, el héroe anónimo de las calles de Puebla. Pero a pesar de los elogios, Sergio no se sentía un héroe. Solo se sentía aliviado de que Sofía estuviera a salvo. Pero sabía que el tribunal de la opinión pública podía cambiar de veredicto en cualquier momento. 3 días después, sin que Sergio lo supiera, Sofía se armó de valor y fue al cuartel. Quería agradecerle en persona, aunque sabía que no era fácil ver a un militar en servicio activo. Tras pasar el puesto de guardia, un joven soldado la recibió. Señorita Sofía, ¿verdad? Espere un momento, por favor. Le llamo al sargento Vargas. Unos minutos después, Sergio apareció, vestido con su uniforme de faena. Su rostro se veía un poco cansado, pero sus ojos seguían teniendo esa calma inquebrantable. Al ver a Sofía, se detuvo por un instante. Señorita Sofía, ¿qué hace aquí? Sofía sonrió, algo cohibida. Disculpe, sargento. Solo quería darle las gracias. No sabía de qué otra forma hacerlo. Sergio suspiró, pero una cálida sonrisa se dibujó en su rostro. No tenía por qué molestarse. Yo solo pasaba por ahí en ese momento. Pero si usted no hubiera pasado, no sé qué habría sido de mí, respondió ella en voz baja. Nunca lo olvidaré. Sergio guardó silencio por un momento, mirando al cielo. Yo tampoco olvidaré ese día. Pero recuerde, no deje que esto la haga dejar de creer en lo que es correcto. Sofía asintió. Aprendí mucho, sargento. Sobre el valor y sobre la bondad que no necesita hacer ruido. Ambos rieron levemente. Pero esa risa tenía un matiz extraño, casi emotivo. Un silencio los envolvió, solo roto por el viento que soplaba entre los árboles del patio del cuartel. Si le soy sincero, dijo Sergio, yo también tuve miedo en ese momento. Pero verla a usted, de pie, tan firme a pesar de todo, fue lo que me hizo actuar. Sofía bajó la mirada, con las mejillas sonrojadas. No estaba firme, sargento. Solo intentaba no desmayarme. Ambos rieron de nuevo, esta vez con más naturalidad. Pero detrás de esa risa, algo había nacido, un respeto mutuo, sincero y desinteresado. Antes de despedirse, Sergio le dio un último consejo. Si algo pasa, cualquier cosa, comuníquese a través del capitán Herrera. No se guarde nada. El mundo virtual a veces es más cruel que el real. Sofía asintió. Entendido, sargento. Contempló su silueta una última vez antes de irse. En su interior, sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no era solo un estudiante. Ahora era un símbolo de un valor nacido del miedo. Y, por alguna razón, una vocecita en su corazón le susurró, tal vez Dios nos cruzó en esa calle a propósito. No fue una coincidencia, fue el destino. Sin embargo, en otro lugar, alguien miraba la pantalla de un teléfono con una rabia contenida. El oficial Morales, encerrado en su casa, veía las noticias que lo tildaban de oficial corrupto. Sobre la mesa, una botella de tequila estaba a medio vaciar. Murmuró con voz ronca, ¿creen que esto se ha acabado? Todavía no. No saben con quién se metieron. Su rostro se endureció, su mirada fija en la pantalla, donde una foto de Sofía y Sergio aparecía en un portal de noticias. Apretó el puño y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. Ya veremos quién ríe al final. La noche en Puebla cayó más silenciosa que de costumbre. La lluvia reciente había dejado un aroma a tierra mojada que se colaba por las ventanas. Pero en una pequeña casa al final de un callejón, esa calma era inexistente. En su interior, el ahora suspendido Morales estaba sentado en un sillón, rodeado de desorden. El cenicero rebosaba de colillas, varias botellas vacías yacían en el suelo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su rostro tenso. Desde su suspensión, su vida se había desmoronado. Los vecinos lo evitaban, los niños ya no jugaban frente a su casa.
Su esposa se había ido a casa de sus padres, llevándose a su hijo pequeño. Morales miraba la pantalla de su teléfono, que mostraba la última noticia. Policía que humilló estudiante podría ser destituido. Caso viral de Puebla pone en jaque a la corporación. Apretó los dientes. ¿Neutralidad? Ja. Todos son unos hipócritas, murmuró con amargura. Pero detrás de su ira, se acumulaba una montaña de vergüenza y miedo. Nunca pensó que un momento de arrogancia en la calle destruiría toda su carrera. Sin embargo, el orgullo y la rabia sofocaban cualquier atisbo de arrepentimiento. Sobre una mesa, descansaba su arma de cargo, la cual aún no había entregado. Su mano tembló al tocarla. Si no fuera por ese par, yo no estaría así, siseó, con la mirada clavada en la foto de Sergio y Sofía. Esos rostros, que ahora eran símbolos de justicia para los medios. Si ellos caen, quizás mi nombre pueda limpiarse. Esa misma noche, Sofía regresaba de la universidad. La llovizna le había humedecido la ropa, pero su rostro se veía más tranquilo. Acababa de defender con éxito el borrador de su tesis, algo que, semanas atrás, creyó imposible. Encendió la luz de su cuarto, dejó su bolsa y entonces lo vio. Sobre su escritorio, un pequeño ramo de flores marchitas y un sobrecolor café. Alguien lo había deslizado por debajo de la puerta. No tenía remitente. Frunció el ceño y lo abrió lentamente. Dentro, una sola hoja de papel con una caligrafía tosca. ¿Crees que ya ganaste? Ya veremos. El mundo no es tan puro como crees. Su corazón dio un vuelco. El mensaje le recorrió el cuerpo como un escalofrío. Sabía que no era una broma. Tomó su teléfono, dispuesta a llamar a alguien. El primer y único nombre que cruzó su mente fue el de Sergio. Pero antes de que pudiera marcar, escuchó un ruido afuera de su ventana. El sonido de pasos, lentos pero pesados. Contuvo la respiración. A través de una rendija en la cortina, vio la sombra de un hombre parado frente a la reja de su edificio. Una silueta corpulenta, con una chaqueta oscura, inmóvil, simplemente observando su puerta. Sofía retrocedió lentamente, con las manos temblando. Tranquila, Sofía, tranquila, se susurró a sí misma. De inmediato, marcó el número del capitán Herrera. Capitán, soy Sofía. Creo que hay alguien afuera de mi casa. Tengo miedo. La voz al otro lado respondió con rapidez. Cierre la puerta con llave ahora mismo. No salga por nada del mundo. Estoy enviando a alguien para allá. Sofía echó el cerrojo, bajó todas las persianas y se acurrucó detrás de su escritorio. Su corazón latía desbocado. Escuchó los pasos alejarse, y luego, el silencio. 15 minutos después, el sonido lejano de una patrulla se acercó. 2 elementos de la Guardia Nacional y un policía local llegaron a inspeccionar. Pero la sombra había desaparecido. Lo único que quedaba era una huella de lodo frente a la entrada y una colilla de cigarro aún humeante. A la mañana siguiente, Sergio llegó al departamento de Sofía, acompañado por otros 2 militares. Vestía de civil, pero su porte seguía siendo marcial. Al ver el rostro pálido de Sofía, le preguntó de inmediato, ¿estás bien? ¿No te pasó nada? Ella negó con la cabeza. Solo fue el susto, sargento. Estoy segura de que era él. ¿El oficial Morales? Sofía asintió. Reconocí su forma de toser afuera. No podría olvidarla. Sergio respiró profundamente. De acuerdo. Informaré de esto a la policía estatal y a mis superiores. Esto ya no es solo una falta ética. Esto es una amenaza. Sofía lo miró, con la voz temblorosa. Tengo miedo, sargento. Si doy un paso en falso, podrían acusarme a mí de algo. Sergio la miró con gentileza. Señorita Sofía, a la gente buena a menudo la acusan de muchas cosas. Pero mientras nos mantengamos del lado correcto, nunca estaremos solos. Luego se giró hacia sus hombres. Aseguren el perímetro.
Coordinen con la policía local si es necesario. Asegúrense de que ese tipo no pueda volver a acercarse. Cuando se fueron, Sergio se sentó un momento en el pequeño balcón, observando el cielo que comenzaba a despejarse. Sabía que este caso estaba lejos de terminar. Podría haberse retirado y dejar que el sistema hiciera su trabajo, pero algo dentro de él se negaba. A veces, la bondad necesita ser defendida hasta el final, no solo al principio. Mientras tanto, en un pueblo a las afueras de la ciudad, Morales se escondía en casa de un viejo conocido. Se enteró de que Asuntos Internos había emitido un segundo citatorio. Si no se presentaba, sería considerado prófugo y dado de baja deshonrosamente. Pero la sed de venganza nublaba su juicio. Ya no le importaba su carrera ni su reputación. Solo quería que Sergio y Sofía se arrepintieran. Sacó su teléfono y abrió una cuenta anónima que usaba en redes sociales. Desde ahí, envió mensajes a varias páginas de chismes locales, difundiendo fotos de Sofía con leyendas difamatorias. La estudiante que fingió ser víctima solo por popularidad. Dicen que tiene algo con el militar. En cuestión de horas, la calumnia se esparció. Los comentarios maliciosos no se hicieron esperar. Típica mujer buscando atención, seguro que el soldado también sacó provecho. Sofía lloró al ver las noticias. Se sentía acorralada de nuevo. Pero esta vez, Sergio no se quedó de brazos cruzados. Se presentó personalmente en la redacción del medio digital que había publicado la nota. Soy el sargento Sergio Vargas, dijo con firmeza. Exijo una aclaración sobre la fuente de esta noticia que difama a una ciudadana bajo protección legal. La redacción, sorprendida, investigó de inmediato. Pronto descubrieron que la cuenta que originó el rumor provenía de la zona donde Morales fue visto por última vez. La noticia falsa fue retirada en menos de una hora. Pero Sergio no se detuvo ahí. En colaboración con la policía cibernética, rastrearon el origen de la cuenta. 3 días después, obtuvieron el resultado. Estaba vinculada al número personal de Morales. El arresto se llevó a cabo discretamente en la cuarta noche. Lo encontraron en casa de su amigo. No opuso resistencia. Se dejó esposar con la cabeza gacha, el rostro demacrado, como alguien que ha perdido el rumbo. Mientras lo llevaban, le susurró a uno de los oficiales: toda mi vida se fue al diablo por esa mujer. Y todo por un par de palabras. Pero el público ya tenía su propio veredicto. Una semana después, se realizó una conferencia de prensa oficial. El secretario de Seguridad Pública, junto a un representante del Ejército y del gobierno estatal, se sentaron frente a las cámaras. Este caso ha sido resuelto. El exoficial Morales ha sido encontrado culpable de faltas graves, incluyendo amenazas a la víctima. Ha sido dado de baja de forma deshonrosa. Sofía fue invitada, pero se negó a aparecer en cámara. Prefirió ver la transmisión desde la biblioteca de su universidad, acompañada por su asesor de tesis. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de victoria, sino de un profundo alivio. Y cuando la pantalla mostró el rostro de Sergio, presente como representante del ejército, ella susurró en voz baja: gracias, sargento Vargas. Por todo. Semanas después, la ciudad de Puebla recuperó su calma. La noticia viral se fue apagando, reemplazada por otros escándalos. Pero en los corazones de quienes la vivieron, la historia quedó como un recordatorio de que el valor puede surgir de cualquier persona, de un estudiante común y de un soldado que simplemente pasaba por ahí. Una tarde, en el Zócalo, donde todo comenzó, Sofía observaba el atardecer. Llevaba ropa casual y un cuaderno en la mano. A lo lejos, escuchó unos pasos acercándose. ¿Todavía te gusta venir aquí? La voz era tranquila, familiar. Sofía se giró y sonrió. Sargento Vargas. Solo quería ver el lugar donde todo cambió. Sergio se paró a su lado, mirando hacia la calle donde se habían encontrado. Es curioso, ¿no? A veces el destino usa métodos muy duros para enseñarnos algo. Sofía rió suavemente. Sí. Antes odiaba ese día. Ahora,
extrañamente, estoy agradecida. ¿Agradecida? Sí. Si no fuera por lo que pasó, nunca habría entendido el verdadero significado del respeto y el valor. Sergio sonrió. Y yo nunca habría sabido que todavía hay ciudadanos que confían en nosotros, incluso después de haber sido lastimados. Se quedaron en silencio un momento. La brisa de la tarde soplaba suavemente, trayendo el aroma de las flores del jardín. Era una atmósfera de paz, sin cámaras, sin multitudes. Solo dos personas unidas por una injusticia, ahora de pie en la serenidad. Antes de irse, Sofía dijo en voz baja, «Gracias, sargento. No solo por ayudarme, sino por nunca dejar que me sintiera sola». Sergio respondió de forma concisa pero profunda, «Sigue siendo fuerte, Sofía. El mundo necesita más gente como tú». Se sonrieron una última vez y se despidieron bajo el cielo anaranjado. Quizás no volverían a verse a menudo, pero el recuerdo de ese día y la lección que aprendieron vivirían más que cualquier noticia. Meses después, un artículo de opinión apareció en un periódico nacional. El título era simple, «El valor entre el uniforme y el miedo». La autora era Sofía Ramírez. En su texto, escribió, «La justicia no se trata de quien tiene más poder, sino de quien se atreve a defender lo correcto». Un día, fui humillada en la calle, pero en ese mismo lugar, también fui rescatada por una bondad que no esperaba. Ese día aprendí que todavía hay autoridades que protegen, no que oprimen. Y que en este país, la verdad no siempre pierde, siempre y cuando haya alguien dispuesto a luchar por ella con el corazón. El artículo se hizo viral de nuevo. Pero esta vez, no por el escándalo, sino por la inspiración. Y una tarde, muy lejos, en un puesto de control en la frontera, un soldado llamado Sargento Segundo Sergio Vargas leyó ese artículo en su teléfono. Sonrió levemente, mirando al cielo. «Lo escribiste muy bien,